Muy bien, voy a empezar primero con la lectura directamente. Vamos a nuestro pasaje de hoy, que es Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Santiago, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Una vez más tenemos otro pasaje de Santiago duro y uno de estos temas recurrentes que hemos visto en la carta de Santiago. ¿Qué pasaba con estos ricos de los que tanto habla una y otra vez? Recordamos que Santiago está hablando de ricos injustos, ¿vale? Quiero que os hagáis una idea mental, ¿vale? Esto va a ser muy fácil. Quiero que penséis en una persona que ha acumulado muchísima riqueza, que se ha hecho tremendamente rico, pero que se ha hecho tremendamente rico a base de estafar, de aprovecharse del trabajo de otras personas. Alguien que ha explotado a sus trabajadores hasta lo máximo para poder él ponerse muy por encima de todos los demás, que vive ahora en el máximo lujo, que vive de maravilla, que tiene todo lo que desea y que realmente, pues, los pobres, los que han trabajado para él, están protestando y clamando porque les ha estafado, porque no les ha pagado, porque no pueden pagar su hipoteca, porque no pueden pagar el coche, porque no pueden vivir, básicamente, mientras que él vive perfectamente en un paraíso apartado de los demás. Realmente esto lo que nos hace es que nos revuelve el estómago. Es algo que nos asquea, nos da asco. Una persona que se aprovecha del esfuerzo de los demás para ponerse por encima, a pesar de que esas personas están sufriendo, haciéndolas sufrir a propósito, no teniendo ningún motivo. Podía haber ganado unos cuantos millones menos y dejar a los trabajadores vivir. Sencillamente, así de fácil. Sin embargo, esto ocurre cada día. Y no es una cosa nueva, no es una cosa de nuestro mundo de hoy en día. Es una cosa que ha ocurrido desde el principio. En los tiempos bíblicos también existía, y en los tiempos en los que está escribiendo Santiago, siglo I después de Cristo, existía. Y existía todo el tiempo. De hecho, era algo que a Dios le preocupaba especialmente. Y por eso vamos a ver que estas cosas no son cosas pequeñas. Uno puede decir, bueno, a Dios le importan más otras cosas, pues las guerras, pues cosas más gordas, más importantes. Error. Error muy gordo. Acompañadme un momento a Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14. Y esto está en la ley que el Señor dio a su pueblo. Dice así: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Fijaos cómo Dios, desde el principio, desde que forma a su pueblo, Él ya está preocupado por estas injusticias. No se te ocurra tener a un trabajador que es pobre y que vive de lo que tú le das el jornal de cada día, no se te ocurra no pagarle ese día. Págale a su tiempo, dale lo que se merece, dale el trabajo, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Porque si no, Dios lo verá como un pecado
y no como un pecado suave, sino como un pecado grave. Entonces, vamos a ver en este pasaje que tenemos en Santiago que no venimos de la nada. ¿Os acordáis que en la última predicación de Santiago hablábamos en la segunda parte de cómo hay personas que se organizan, que viven sin tener en cuenta a Dios, que hacen sus planes sin tener en cuenta a Dios? Voy a repasar rápidamente los versículos del 13 al 17. Y comienza igual el pasaje. Dice lo mismo. Vamos ahora. Ahora dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahora es cuando enlaza a Santiago esto con los ricos, con aquellos ricos que estaban oprimiendo a los trabajadores, aquellas personas que estaban cometiendo una tremenda injusticia. Estamos hablando de injusticia muy, muy llamativa, porque esto afectaba a las familias, a la mayoría del pueblo. Los que eran pobres eran el grupo más grande, el grupo más mayoritario. Y entonces, ¿a Dios no le importa eso? Ya hemos dicho que sí, que Él había establecido leyes. Pero, ¿y qué? Dios establece la ley, los ricos rompen la ley y no pasa nada. Y les va bien y les va todo de maravilla. ¿A Dios no le importa? No, no es así. No es así. Vamos a ver en la predicación de hoy cómo precisamente Dios actúa siempre. Dios es un juez justo. Dios va a ser el juez que va a juzgar esta injusticia. Lo que ocurre muchas veces cuando vemos este tipo de casos es que las personas intentan resolverla a su manera, sin Dios. Y esto no es la forma en la que debemos hacerlo. Esto no se arregla con amargura. Esto no se arregla con envidia. Esto no se arregla con maldad sobre maldad. Esto solamente lo puede arreglar Dios. Y Dios castiga al injusto y castiga muy duramente. Quiero que veamos cómo el Señor hubo casos semejantes en la palabra de Dios y juzgó y castigó muy duramente, además. Vamos a ir, en primer lugar, al profeta Malaquías. Hay muchísimos ejemplos en los profetas, ¿vale? Pero yo he escogido dos ejemplos de los profetas. En primer lugar, Malaquías. Malaquías es de los fáciles de encontrar dentro de los profetas menores porque está justo antes de Mateo, ¿vale? Así que si vais a Mateo, pues justo antes está Malaquías, ¿vale? Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Y quiero que os fijéis muy bien en cada palabra de este versículo. Está hablando Dios a través del profeta y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, ¿vale? Eso es una cosa aparte, contra los que juran mentira, otra cosa aparte, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora, fijaos cómo aparece algo que ya está utilizando Santiago en el versículo 4, al final. El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es el que está pendiente de esa injusticia, de eso que tiene que ser juzgado. En Malaquías estamos viendo cómo hay una serie de personas que están cometiendo injusticias, están rompiendo la ley de Dios, están haciendo daño, y esto, dice, porque no tenéis temor de mí.
porque no tenéis miedo de mí. Si tuvierais miedo de mí, si me respetaseis, no haríais esto. Pero por eso vendré a vosotros para juicio. Malaquías está advirtiendo claramente que iba a haber un juicio muy importante contra el pueblo, precisamente por haber desobedecido. El segundo ejemplo lo voy a poner en el libro de Amós. Un poquito más atrás, unos cuantos libros más atrás, tenemos al profeta Amós y vamos a leer varios versículos del profeta Amós. Capítulo 5, versículo 11. Y vemos que esta es una situación que se repite incluso en el pueblo de Dios. Capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Es decir, vejando al pobre, maltratando al pobre, os habéis construido casas preciosas, pero no las vais a disfrutar. Os habéis hecho una viña estupenda, pero no vais a probar el vino que va a dar esas viñas. Porque yo os voy a castigar, dice el Señor. Si vamos al capítulo 8 de Amós, versículos 4 al 6, dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y la pregunta es, después de ver a Malaquías, después de ver a Amós, ¿Jehová juzgó? ¿El Señor juzgó a esos ricos? Vaya que sí los juzgó. Vaya que sí los juzgó. En el año 722, más o menos unos 60 años después de que Amós escribiera esto, el imperio asirio destruyó Israel. Lo destruyó por completo. No dejó nada. Y el reino de Israel desapareció para siempre. Solo quedó Judá. Fijaos si Dios tuvo un juicio severo, severísimo, por este tipo de injusticias. Por este tipo de injusticias. El Señor es el Señor de los ejércitos. Acordaos de esto. Es muy importante porque cuando volvemos a nuestro texto en Santiago, Santiago está hablando igual que los profetas. Volvemos a ver, dice el versículo 1, Santiago 5:1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. El moho mismo de esas riquezas habla contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para días postreros, pero no lo vais a probar. Igual que antes. ¿Veis la misma idea? Habéis acumulado para después, pues no lo vais a disfrutar. Os habéis guardado, no lo vais a ver. No vais a saborear vuestro vino vosotros tampoco. El jornal de los obreros clama. ¿Os acordáis cuando Caín mató a Abel? La sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Aquí es el salario de los obreros el que clama por justicia. Hay cosas que ocurren que son injustas y que a Dios no le son indiferentes, sino todo lo contrario. Dios ve la injusticia y actúa. Dios ve la injusticia y actúa. Santiago, como hemos dicho en el versículo 4, vuelve a mencionar
que ha llegado, los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y esto es una advertencia muy grande. Yo, si miro la historia, tenéis que daros cuenta de lo que ocurrió entre 10 y 20 años después de que Santiago dijo esto. ¿Sabéis lo que ocurrió? Jerusalén fue destruida. El ejército del general Tito destruyó Jerusalén por completo. ¿Queréis saber qué es lo que ocurrió allí? ¿Queréis saber lo que ocurrió allí? Pues en la guerra de los judíos contra Roma, Roma rodeó Jerusalén, la sitió por completo y no dejó que entrara comida. La ciudad se moría de hambre. ¿Y a por quién fueron los rebeldes, los que estaban luchando contra los romanos? A por los ricos. Esos ricos que se habían enriquecido injustamente fueron los primeros en recibir el azote de los celotes. Se rebelaron contra los propios ricos, los mataron, les quitaron todo lo que tenían y muchos de ellos, los que sobrevivían, tenían mucha hambre. Todo quedó registrado por el historiador Flavio Josefo y nos cuenta historias tremendas, como había hijas de ricos que iban detrás de los animales buscando en los excrementos de los animales a ver si quedaba alguna semilla que se podía comer. Fijaos hasta qué punto llegó la miseria de estas personas. ¿Creéis entonces que a Dios le fue indiferente lo que habían hecho antes? No, no le fue indiferente. Lo castigó. Lo castigó muy duramente. Jesús utiliza el mismo patrón que los profetas. Si vamos a Lucas capítulo 6, porque esto no es una cosa solamente de Amós o de Malaquías o de Santiago, es una cosa que tiene que ver también con Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 24, dice: «Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis». Jesús estaba proclamando estos ayes porque Jesús iba a juzgar. Y Jesús juzgó en el año 70. Y ese ay se hizo real. En Mateo, capítulo 23, vemos que Jesús no solamente se enoja con aquellos que cometen injusticias económicas, sino contra aquellos que estaban oprimiendo al pueblo con la religión. El capítulo 23 de Mateo es devastador. Es un juicio devastador contra los maestros de Israel. Vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Versículo 14, por ejemplo. Mateo 23, 14. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Versículos 23 hasta el final de este pasaje, hasta el 36, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La condena de Jesús es tremenda y advirtió claramente que este castigo iba a ser inmediato en esa generación. Una generación en la Biblia son 40 años. Jesús pronunció esto en el año 30 y en el año 70 se cumplió. Y fueron castigados y sufrieron un juicio terrible. Y Santiago simplemente es un discípulo de Jesús. Y está poniendo lo mismo. Está diciendo la gravedad que tiene el maltratar al necesitado, el maltratar al menesteroso, el ignorar las enseñanzas de Dios, porque eso es maldad pura que Dios no pasa por alto. ¿Cuáles son los 4 cargos que Santiago les está poniendo a estos ricos que oprimen a los demás? En el versículo 2 y 3 vemos que hay unas riquezas que se pudren y testifican. Vuestras riquezas se pudren. Vuestras riquezas no van a permanecer. Vuestras riquezas están podridas porque están sacadas del pecado y son testigos. Están hablando, están dando testimonio de vuestra maldad. Esas riquezas que habéis conseguido injustamente están hablando de vuestra maldad y van a ser tenidas en cuenta en el juicio. Segundo cargo, versículo 4. Habéis robado los salarios. No habéis pagado. No habéis pagado cuando deberíais. Le habéis quitado a los pobres lo único que tenían. Como dirían los profetas, ¿es que no tenéis miedo de mí? ¿No me respetáis? ¿No sabéis quién soy? Soy el Dios que defiende al huérfano y a la viuda. Soy el Dios que defiende a los menesterosos. Soy el Dios que defiende a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Ese es Dios. Tercer cargo. Lleváis una vida disoluta. Una vida en la que estáis todo el tiempo disfrutando, de disfrute en disfrute, de deleite en deleite. Vuestro corazón se ha engordado. Cuando alguien no hace ejercicio, se pone gordo. Ejemplo. ¿Vale? Cuando alguien no hace ejercicios, se pone gordo. Cuando un corazón no hace lo que tiene que hacer, cuando no se ablanda ante la injusticia, cuando no es un corazón ferviente para Dios, se engorda. Un corazón engordado, un corazón que ya no hace su función, un corazón que habla una vez más en contra, porque habéis engordado como los cerdos engordan para el día de la matanza. Les está advirtiendo una vez más, hay un juicio y está al caer. El mismo juicio que había anunciado Jesús
a los escribas y fariseos, iba a caer sobre los ricos que estaban allí, que habían oprimido a la gente. Pero el cuarto cargo, la cuarta acusación, es la peor de todas. Es un versículo que se puede interpretar de dos maneras. Yo os dejo a vuestro criterio. Dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Se puede interpretar como que aquellos a los que han hecho daño eran justos, es decir, eran creyentes y no se habían resistido, y aún así tú lo has quitado todo. Tú has condenado a muerte. Si tú le quitas la comida a un pobre, ¿a qué le estás condenando? A morir. Si tú le quitas todo al que no tiene nada, le estás condenando a morir. Pero hay otra posible interpretación, y es que está hablando del propio Jesús. El justo es Jesús. Y vosotros habéis participado en la condena y muerte de Jesús, que tampoco se resistió. Sea cual fuera, cualquiera de las dos interpretaciones, en cualquier caso, está hablando de algo muy, muy, muy grave y que no va a quedar sin contestación. El Señor no se va a quedar callado. Cuando hay un clamor, el Señor actúa. El Señor contestó cuando Asiria destruyó Israel. El Señor volvió a contestar a la injusticia cuando Babilonia destrozó Judá. El Señor volvió a contestar, volvió a juzgar cuando destruyó Jerusalén en el año 70. Y así siempre. El Señor juzga. El Señor participa. No se queda simplemente en el porvenir. Yo sé que muchas veces cuando hablamos del día del Señor o del día del juicio, pensamos en el último día del Señor y el último juicio. Pero la Biblia está llena de días del Señor, de días de juicio, porque el Señor va juzgando continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay, por supuesto, un último juicio, el juicio final, el juicio delante del trono blanco. Y todos los demás juicios son eco de lo que va a ser al final. Y no son un anticipo de lo que va a haber al final. Pero es que el Señor va interviniendo constantemente. El Señor no deja abandonada la historia de la humanidad. El Señor ve, juzga y sigue adelante. Siempre llamando al arrepentimiento. Y esto es muy importante. El Señor, antes de juzgar, llama al arrepentimiento. Llama a través de Malaquías, a través de Amós, a través de Oseas, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de todos los profetas, el Señor va llamando. A través del propio Jesús, avisa una y otra vez, esto va a pasar, esto va a pasar. Y Él llama al arrepentimiento. Igual que Juan el Bautista antes de Jesús llamaba al arrepentimiento, porque el juicio se acercaba. ¿Por qué? Porque el Mesías había llegado. Y el Mesías volverá. Y cuando vuelva, juzgará. Volverá a juzgar un último juicio para todos. Yo no sé si habrá más juicios, seguramente, porque el Señor sigue juzgando a las naciones. Pero si el Señor viene pronto, ese gran juicio es el gran juicio que esperamos, el juicio definitivo. Fijaos lo que dice los versículos siguientes, que nos van a enlazar con la siguiente predicación, pero que los voy a leer ahora también. Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Qué pasa? Porque hemos visto lo que le va a pasar a los ricos, pero ¿qué pasa con los pobres que están sufriendo ese castigo? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor
se acerca. Y luego sigue hablando de más cosas que veremos después. Pero es muy importante esto. Fijaos lo que dice al final del versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Aquí está hablando Santiago de que el juicio es inminente. Y claro que era inminente. El Señor está a la puerta, el juez está a la puerta, esperando, entrando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues depende de en qué lado estés. Depende de en qué lado estés. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Vas a ser de los que cometen injusticia? ¿De los que oprimen? Quizás eres de los oprimidos, de los que sufren injusticia. Bien, si estás en el primer grupo, si tú cometes injusticia, a lo mejor aquí precisamente en la iglesia creo que no tenemos a nadie rico, ni tenemos grandes empresarios, ni tenemos gente que tenga trabajadores a su cargo, pero tenemos jóvenes que no sé lo que van a ser el día de mañana. A lo mejor los jóvenes que tenemos aquí, alguno de ellos se convierte en un empresario. Una persona que tiene trabajadores a su cargo. Y entonces este pasaje sirve como advertencia. Porque la injusticia sigue tocando el corazón de Dios. Entonces, si alguien tiene trabajadores a su cargo, tiene que comportarse de manera justa con ellos. Pagarles lo que se merecen. Pagarles a su tiempo. Hacerles bien porque ellos no son ricos y necesitan su salario para vivir. Y Dios ve la injusticia. Yo he conocido personas de los dos tipos. Personas que son empresarios buitres, que se dedican a amasar y a amasar y a machacar a quien tenga que machacar. Pero también he conocido buenos empresarios. Personas que han estado dispuestas a renunciar, que incluso han quebrado sus empresas en alguna ocasión por defender a sus trabajadores y luego el Señor les ha dado otra oportunidad con otra empresa después. Porque el Señor también recompensa a quienes le obedecen. Entonces, esto no se trata de hacer un discurso político, de decir los ricos son malos, los pobres son buenos. No, aquí se trata de justicia o de injusticia. Se trata de cómo hacemos las riquezas y cómo las dejamos de hacer. Podemos acumular riquezas para nuestra condenación. Porque tú puedes vivir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero un día tú vas a enfrentar el juicio de Dios. Y el Señor va a ver tus riquezas y va a decir, ¿cómo las conseguiste? ¿Estafando? ¿Robando? ¿Quitándoselo al pobre? ¿O lo conseguiste justamente? ¿Y qué pasa con aquellos que no son empresarios, sino que son trabajadores? Que muchas veces se les ha quitado lo que se merecían. Que han pasado por necesidad muy grave porque han sufrido injusticia, porque han sufrido abuso de algún tipo. Pues primera cosa que tienen que saber es que el Señor está con ellos. Que el Señor está allí para cubrir. Que el Señor está allí como juez justo. Que el Señor va a defenderles. A mí no me gustaría estar en el bando con el que el Señor se enfrente. Y me da una tranquilidad y una paz tremenda estar en el bando del Señor. Porque sé que, vale, que habrá momentos de pasarlo mal, pero una cosa es pasarlo mal con Dios y otra cosa es pasarlo mal sin Dios. La diferencia es tremenda, porque el consuelo que da. Saber que yo no voy a vengar mi dolor, lo hará el Señor. Él vengará al justo. Él hará venganza justa. El único que pueda vengar, de verdad, no son los vengadores, los superhéroes. No, es
Dios. Dios es el único vengador justo. Es el único que puede impartir justicia porque es el único que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta la cosa más nimia. Lo conoce todo. Y como Él lo conoce todo, puede juzgarlo todo. Porque además tiene el poder, tiene la santidad. Cosa que ninguno de nosotros tenemos. Por eso, cuidado con intentar tomar la justicia por nuestra mano. Nosotros tenemos que encomendarnos al Señor, que esperar al Señor, y como veremos el pasaje siguiente, tendremos que aprender a orar. A orar. Esto es algo tan importante y tan básico y que se nos olvida tanto. La oración es el refugio del justo. La oración es el refugio del justo. Y da igual si es pobre o si es rico. No hay otro refugio que nuestro Señor. Y a nuestro Señor lo encontramos en la oración, en la soledad quizás, pero a solas con Él. Quizá en la congregación, donde estamos todos buscando juntos al Señor, apoyándonos también unos a otros, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. Fijaos qué diferente es cómo debe funcionar el pueblo de Dios y cómo esta situación de injusticia es todo lo contrario. Cuando aquí alguien pasa necesidad, nosotros tenemos que acudir al socorro, no a machacar más todavía al que está mal. Mientras que a veces esas cosas mismas se dan en una congregación. Quizá en esta congregación que es tan pequeñita, no. En una congregación más grande se puede ver muy claramente. Como hay personas que tienen un estatus más alto, otros un estatus más bajo, y como a veces hay diferencias en la iglesia. Y eso es tristísimo. Tristísimo. En la iglesia somos todos iguales. Todos somos pecadores arrepentidos, salvados por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que de verdad nos importa. Tenemos que ser capaces, tenemos que ser inteligentes. Voy a decirlo así. La Biblia está llena de advertencias para que aprendamos, para que nos arrepintamos cuando hacemos algo mal. Quizá a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque lo hemos vivido así desde pequeños, porque es algo que se ha hecho natural en nosotros. Siempre que haya algo que sea injusto en nosotros, en nuestro trato con los demás, eso afecta al Señor. Y por tanto nos afecta a nosotros. Tenemos que apartarlo y rechazarlo de todas las formas posibles. Nunca, 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 nunca actuar con injusticia. Si algo saco yo de este pasaje es, primero, admirarme de que el Señor lo ve todo. Cuando el Señor vio sufrir a su pueblo en Egipto, lo vio y actuó. Pero actuó a su debido tiempo, cuando Él sabía que era el momento idóneo. Y yo muchas veces cuando veo injusticia o lo estoy pasando mal, digo, Señor, actúa ya. Tengo que saber esperar en el Señor. Tengo que saber tener paciencia. Tengo que saber que el Señor está ahí, que no es indiferente a mi sufrimiento. Tú estás pasándolo mal en la prueba que estás pasando. El Señor lo ve, el Señor lo sabe y el Señor actuará cuando tenga que actuar, no cuando yo quiera. No cuando yo quiera. Pero sí puedes estar 100% confiado, confiada en que el Señor está contigo, que el Señor lo ve, que el Señor lo siente, que el Señor está para apoyarte. Búscale, sigue buscando con paciencia. La paciencia es una virtud que los creyentes tenemos que desarrollar, que a muchos nos falta, a mí el primero, pero que a través de las pruebas que el Señor va poniendo en nuestra vida, vamos desarrollando y vamos aprendiendo a esperar, aprendiendo a descansar en Dios, aprendiendo a poner nuestra ansiedad en Él, porque
Todo esto nos genera una ansiedad. Si vosotros estáis en una situación donde vuestro trabajo os lo están robando, no os están pagando, veis necesidad, vuestra familia lo está pasando mal, pues la ansia está ahí, la ansiedad está brotando de nosotros. Pues lo que está diciendo el Señor es: descansa, descansa, déjalo en mis manos, yo actuaré. Y es un modus operandi de Dios. Él siempre ve y juzga, ve y juzga, ve y juzga, ve y juzga, siempre. Lo increíble, lo alucinante es que en el último juicio, en el juicio final, en el más grande de todos, nosotros seamos inocentes. Eso es lo más impactante de todo, porque deberíamos ser culpables. Deberíamos ser contados entre los culpables e ir al infierno. Pero los que nos arrepentimos, los que nos volvimos a Dios, los que fuimos tocados en nuestro corazón por el Señor Jesucristo, estamos salvados. Porque el juicio que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. ¿Os dais cuenta? El Señor es el que juzga. Pero a nosotros nos ha juzgado de una manera especial. Yo pienso que con toda la dureza nos ha juzgado. Pero la dureza cayó sobre Jesús. O sea, vosotros podéis pensar que el juicio de Asiria fue durísimo, que el juicio de Babilonia fue durísimo, que el juicio de los romanos fue durísimo. El que fue durísimo es el juicio sobre Jesús. Ese es el verdadero juicio duro, porque es el juicio que afecta para el final, para la vida eterna. Pues tenemos que tener ese llamamiento. Y voy a leer una vez más el pasaje y voy a terminar luego con otro pasaje diferente. Vuelvo a leer Santiago 5, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y lo quería concluir con Mateo capítulo 6, versículo 19. Algo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte. 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La gran diferencia. El que se hace tesoros para el día de mañana, como el rico injusto, aquel que acumulaba y acumulaba y acumulaba, y vinieron a pedir su alma y sus riquezas, ¿para quién serán? ¿De qué le sirve? ¿De qué le ha servido? Acumulad tesoros en el cielo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se acumulan tesoros en el cielo? ¿Echando en la ofrenda? No, eso no es acumular tesoros en el cielo. Acumular tesoros en el cielo es hacer las obras de Dios, obedecer a Dios, tratar a los demás con amor. Eso es hacer tesoros en el cielo.
ayudar a los oprimidos, descansar en el Señor, buscarle en todo momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que enriquecernos. No tenemos que buscar, y mucho menos algo que tantas veces he visto y que me da tanta pena, que es envidiar a esos ricos codiciosos. Ojalá yo tuviera sus millones y sus miles de millones. Ojalá yo los tuviera porque haría tal y cual. No desees eso. No desees eso. Desea tener un corazón que agrade a Dios. Porque eso es mucho más valioso. Porque eso va a quedar para la eternidad. Mientras que los tesoros de la tierra se corrompen, se destruyen, se pierden, no valen. Por muy rico que seas en el cementerio, puedes ser el más rico del cementerio, no te lo puedes llevar. Te pueden poner, habéis visto los cementerios, ¿no? Habéis ido a un cementerio, habéis visto algunas tumbas que son impresionantes, que les hacen todo un monumento incluso. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve cuando entres en la presencia de Dios? De nada. De nada. Estamos llamados a buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas. A buscarle de corazón. A buscarle y a tener una vida que tiene en cuenta lo porvenir. Cuando nos enseñan en el colegio, en la escuela, en casa, en la vida, que tenemos que tener ahorros por si vienen imprevistos. Eso es no voy a decir que no, es una idea muy práctica, está muy bien, pero pensad en esto en un sentido espiritual. Lo que está diciendo el Señor es: tened ahorros en el cielo. Buscad servir al Señor siempre. Buscad que el bienhacer que el Señor pone en nuestro corazón, en nuestro deseo, rebose. Que estemos siempre pendientes del que está al lado para ayudar. Y entonces, eso tiene que estar no aquí el domingo, no el viernes en la oración, no si me acerco hoy a la plaza de Cervantes a ayudar, sino todos los días, cada momento, cuando voy a trabajar. Cuando yo voy a trabajar tengo que tener en cuenta al Señor. Tengo que tener en cuenta lo que voy a hacer. ¿Esto va a servir para la eternidad? ¿O no va a servir para nada? ¿O se va a quedar para nada? ¿Dónde voy a poner mi empeño? ¿En agradar a Dios o en agradarme a mí? ¿En agradar a Dios o en agradar a los hombres? Siempre es esta lucha. Siempre es estos dos extremos. Dios o el pecado. Dios o nosotros. Dios o los hombres. Busquemos a Dios. No seamos injustos, que hacen injusticia, opresores, que oprimen a otros. No machaquemos unos a otros. Ayudémonos. Ayudémonos, porque todos, estemos en la situación que estemos, tenemos la capacidad de oprimir. Todos. Todos. Porque en algún momento tú no eres empresario ni empresaria, pero eres madre, eres padre, eres jefe o llevas el grupo de algo y puedes oprimir a los que te acompañan. Puedes aprovecharte de ellos, puedes hacerles daño, puedes aplastarles, puedes humillarles, puedes hacer 1000 cosas malas. El Señor nos dice: no. Temedme, respetadme, por amor a mí. ¿Amáis a Jesús? Y yo sé que sí. ¿Amáis a Jesús? Obrad en consecuencia. Aunque yo piense que las cosas las hago mejor por mí mismo, de mi manera, no, debo decir no. Por amor a Cristo, yo cambio mi forma de actuar. En todo. En mis relaciones personales, en mi familia, en el trabajo, con los vecinos, con cualquier cosa, todo, siempre, siempre, siempre sometido al Señor. Y fijaos cómo un texto de Santiago, que es
una condena dura, un llamado a un juicio, claramente, al final, nos puede traer a nosotros bendición. Porque pone las cosas en su sitio, nos ayuda a ordenar nuestra vida. Es por eso que cualquier parte de la Biblia, cualquier texto, por complicado, por duro que pueda ser en algún momento, toda la palabra de Dios es útil. Toda. Cada parte. A lo mejor esta parte no es mi favorita, pero la necesito. Necesito esta advertencia. Lo necesitamos todos. Necesitamos tener claro cómo actúa Dios constantemente. Necesitamos tener claro cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida, cómo Dios está pendiente del necesitado. Porque todo eso son atributos de Dios que tenemos que conocer. Tenemos que conocer cómo Dios ha actuado en la historia una y otra vez y sigue actuando y no para. Dios no es ajeno de lo que está pasando. Pasarán 1000 cosas en el mundo. Hambre, guerras, desastres. Dios no es ajeno. Dios está ahí, lo está viendo todo y actúa en su momento. Siempre Dios actúa en su momento. Aprendamos a descansar en Él. Vamos a orar y a darle gracias. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces nos remueve, nos toca, nos empuja. A veces nos hablas tan claramente de lo que tenemos que evitar. Nos hablas con ejemplos, con miles de ejemplos que ocurren, que han ocurrido. Señor, ayúdanos a ser propicios, Señor, a escuchar tu palabra, a escucharla de verdad, a meterla en nuestro corazón y en nuestra mente, a interiorizarla para obedecerte. Necesitamos más de ti. Te necesitamos a ti, Señor, en todo nuestro hacer. No solamente en nuestros momentos más espirituales, sino también en los momentos más cotidianos. Que sea algo que de verdad está en nuestra boca, en nuestra lengua, que brote de nuestros poros el buscar tu voluntad, el obedecerte a ti, el amarte y respetarte, el, Señor, tener ese respeto por lo que tú, Señor, quieres cuidar. Ayúdanos, Señor, a ser luz en un mundo de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a alumbrar allí donde la injusticia brilla. Señor, queremos ser nosotros los que llevemos tu palabra. Queremos que tú nos uses de la manera en que tú creas conveniente. También, Señor, que cuando sufrimos nos ayudes a descansar en ti, nos ayudes a buscarte, nos ayudes a refugiarnos, nos ayudes a echar nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios justo y santo. Y gracias, Señor, porque tú eres el único que puede hacer justicia, el único juez verdadero. A ti te alabamos y te damos las gracias y pedimos que nos lleves con bien a casa. En el nombre de Jesús. Amén.